Yo creo que esto de hacer el audiovisual no es algo, pues dentro del quehacer y del medio está algo proyectado para que vaya hacia adelante, ¿no? Nos están diciendo desde que usted tiene la idea, piense dónde quiere circular. Pero yo he sentido personalmente que esto del audiovisual es para ir hacia atrás y tiene un poco de coherencia con varios pensamientos que tenemos nosotros como comunidades indígenas, y es que eso del futuro no existe, y si existe está acá en la parte, en otro lado, ¿no? Porque lo que va adelante Sí, no lo es el, estás ajá, es siguiendo. el pasado. Entonces, es precisamente como eso lo que yo siento del audiovisual. Entonces, el audiovisual es como un espacio creativo en vuelvo donde vuelvo con algunos elementos, y para mí la lengua materna es muy significativa porque es una lengua que me regalaron, que me despojaron y que ahora me toca luchar triplemente por recuperarlo. Entre hilos, palabras y cantos, Keratuma, nombre en vera de Milady Orozco Domicó, es tejedora y creadora audiovisual, dos oficios que se entrelazan como formas de memoria, expresión y resistencia. Su cine emerge del deseo de reconectar con su familia, su lengua materna y las historias de su comunidad, haciendo de la imagen y el sonido un puente hacia sus raíces indígenas. En sus películas, la lengua en vera y los cantos tradicionales ocupan un lugar central, no solo como elementos sonoros, sino como formas de pensamiento y territorio. Esta sensibilidad también se manifiesta en su rol como curadora de cine indígena, desde donde observa con atención las formas propias de narrar, los gestos de autonomía cultural y las búsquedas que dialogan con el arraigo, el territorio y las cosmovisiones ancestrales. Keratuma no solo crea imágenes, también construye puentes entre generaciones, saberes y lenguas. Kera, te definís siempre primero como tejedora y después como o artesana y después como creadora audiovisual. Pues que es digamos que es un ejercicio que heredas de tu comunidad, de tu familia también, ¿no? El ejercicio de tejer. ¿Cómo aplicas vos también lo aprendido de ese ejercicio en tu quehacer audiovisual? Sí, cuando yo ingresé a este universo audiovisual fue muy difícil para mí, pero creo que es porque lo estaba entendiendo como no era. Yo lo entendía como algo que no tenía mucha relación conmigo, sobre todo por la parte técnica, ¿no? De tener o sea, de agarrar una cámara y entender estas cuestiones que tienen que ver con el diafragma, el liso, no sé qué, que para generar los movimientos. Y de repente, más o menos por el proceso de creación documental que fue por el tercer semestre, empecé a entender que ya dentro de mí, si bien no estaba esa manipulación tecnológica, sí había una enseñanza de construcción narrativa que venía desde mi propio origen, por ser en Vera Ellávida. Entonces, claro, cuando yo empiezo a relacionar las historias que voy tejiendo en mis artesanías, después las hilo como con las historias que voy escribiendo también audiovisuales, encuentro que hay mucha semejanza en la preparación de los materiales, en la preparación también del diseño, de la inspiración, por así decirlo, que vamos a plasmar ahí en los tejidos, y en cómo termina. Generalmente nuestras historias nuestros tejidos son cíclicos y geométricos. Entonces hay como una unidad o una coherencia que siento que eso rige mucho como también mis producciones audiovisuales. Y digamos que a nivel de narración, porque no lo explicas en el ejercicio del tejido, a nivel de narración, ahondemos un poquito más en tus producciones audiovisuales, cómo tejes esas historias. Sí, todo ha sido como un proceso de explorar y de aceptar, como asimilar también como mi participación dentro de las obras, para que las obras no sean algo muy externo a mí ni a los míos, los que me rodean, sino entender que también hago parte. O sea, no soy el tejido que solamente se exhibe, sino que soy el tejido que voy haciendo con mis manos. Entonces esa es como un poco la imagen que tengo en esto de las producciones, y el entender por qué estoy dentro de estas historias también y construyéndolas. Entonces, esto de la narración audiovisual tiene mucho que ver también como cuál es el sentido. A veces a uno le saben enseñar, le saben decir que para uno poder construir una historia, y lo sé porque tuve la oportunidad de ganarme una beca en la EICTV, y el profesor decía,
si tienes el final, ya tienes la historia. O sea, lo que importa en la película es tener un buen final y era en proceso documental, ¿no? Y a mí eso siempre me ha generado mucho conflicto. Yo digo que lo que hay que tener es como esa semilla y esa motivación de por qué y para quién estoy haciendo esta historia, pero no es un para quién de públicos, de audiencias, como saben enseñar. Es un para quién como más próximo, como más tangible y más sensitivo un poco. Entonces, yo empiezo a construir las historias a partir de allí, y generalmente mis obras son como unas piezas de regalo para alguien siempre. Y tengo una práctica que tiene que ver que antes de irme a la producción de un trabajo audiovisual, lo que hago primero es la representación simbólica y material en un tejido artesanal de esa pieza. Eso está súper chévere. Sí. O sea, primero lo traducís en el tejido, en el tejido simbólico, incluso me da también los colores y ya de ahí me voy organizando para la producción audiovisual. Ve qué chévere, eso está lindo. Sería lindo ver esos tejidos que surgieron de tus trabajos audiovisuales. También, claro, porque yo tengo que hacer mi investigación de mi personaje. También me parece muy bacano que vos mencionas que el audiovisual ha sido como un camino para acercarte nuevamente a tu comunidad, acercarte a tu familia, a sus historias, a sus tradiciones. Contanos un poquito cómo el cine te permite hacer eso, volver otra vez a esas tradiciones que traes con vos y que de pronto no las tenías tan presentes en algún momento. Sí, creo que la historia parte del desarraigo, parte de esa separación brusca que hubo con buena parte de mi núcleo familiar y llegar a un contexto totalmente distinto. Entonces, cuando yo estoy en este contexto, los medios que a la mano tenía de vez en cuando, como los televisores, son medios que ayudaban como a entender cuestiones muy externas, ¿no? Que no tenían que ver con mi cultura, ni en la televisión, ni en el colegio, en ningún lado, ¿no? Entonces, parte como de descubrir que en el contexto de ciudad en la que estoy viviendo con mi madre, nosotras no somos las únicas indígenas que habitamos allí, sino que hay un montón de pueblos más y se abre así también, se expande un poco como ese conocimiento de que existimos un montón de pueblos étnicos, no solamente en el país, sino en otros lugares. Cuando esto sucede, yo empiezo a ejercer y practicar cierto liderazgo, sobre todo con niños y jóvenes, en la transmisión cultural de lo poco que podía ir aprendiendo, casi que coaprendiendo ahí en ese espacio, porque yo estaba en ceros, estaba negada y yo quería ser una niña pues de ciudad sin estos orígenes. Cuando entro justamente en este proceso, en este contexto del cabildo en la ciudad de Medellín, el cabildo interétnico, intercultural, es donde me voy dando cuenta, primero, esa necesidad de acercarme, no solamente a mi comunidad, sino a los otros pueblos que estaban. Y ya cuando ingreso al proceso de formación audiovisual en la academia, yo estudié en la Universidad de Antioquia, el pregrado de comunicación audiovisual y multimedial, yo me doy cuenta que está como este deseo de seguir trabajando con comunidades, pero también me doy cuenta que la carrera se me presenta o que lo tomo como un puente o una justificación o incluso una excusa para yo poder inicialmente viajar, que era lo que me importaba, viajar y estar cerca de los míos después de haber pasado muchos años, como tener esa excusa de que, tengo que hacer un trabajo académico, entonces voy. De hecho, el primer semestre, que fue de fotografía, éramos 25 estudiantes y fuimos a un municipio como a 4 horas de Medellín. Y yo hice el trabajo investigativo juiciosa de ver qué comunidades habían allí, no era siquiera la mía. Entonces, cuando yo postulé mi proyecto fotográfico, me dijeron inicialmente que no, que eso estaba muy lejos, que ellos no conocían, solo eran 3 profesores para 26 estudiantes, ninguno podía desplazarse. Y yo no sé por qué le dio a un profesor para decir, ¿y si va con alguien más del curso? Eso es un riesgo, decían.
Pero entonces cogí a un compañero, no había hablado con él y acompáñeme, vamos a una comunidad. Y bien mandado dijo que sí. Bueno, entonces y nos fuimos y era, claro, es que la comunidad quedaba como a 2 horas en motomesa que hay en ese municipio, a 3 horas en caballo y otra porción a pie. O sea, realmente estábamos prácticamente cruzando el límite con otro municipio sobre las montañas. Entonces, era toda una travesía. Sí, era una travesía y harto sol y nosotros pues, mi territorio es muy distinto, no es así como, no era tan rocoso como el camino que tocó andar por allá. Entonces, como esa primera experiencia de ver como que esa complicidad también con los docentes y de ver también esa disposición de producción de algún modo para poder ingresar, fue lo que me empezó a dar bases a partir de ahí, decir, claro, yo puedo conectar mi proceso académico con estar yendo a mi comunidad y estar más cerca de mi familia también. Entonces fue como un poco desde allí que surgió, digo yo, como un proceso casi de un método para seguir creciendo en mis raíces ancestrales, y asimismo ya pues estos años después es lo que me ha permitido también ingresar a otras comunidades y sobre todo yo me declaro como una enamorada de las comunidades indígenas, especialmente pues de la mía que me heredó mi madre. Por parte de mi padre no sé, por eso es que casi no parezco, pero también tiene que ver como hay toda una lucha, no solamente de estar en el territorio, sino también de reconocerme como quien. En la escuela pues yo hablo un montón, perdón. No, está súper bien. Tranquila. Antes aquí luchan para que yo no hable tanto, entonces puedes hablar todo. Que es que en la escuela era como, no, yo no soy indígena, qué pena, aquí no quepo como indígena. Ya después cuando fui a mi comunidades, y yo tengo un chiste que siempre me gusta decir, es que a mí, por ejemplo, en mi comunidad me dicen la india chiviada, porque pues ni soy de allá ni soy de acá. Entonces fue como esa lucha, no, reconózcame que yo también soy de acá, pues así a medio indias, pero también pertenezco. Y ya ahora, ya como a partir de pasar este proceso, también como que identificar también el mestizaje que tengo, ¿cierto? Como no negarme que no solamente de forma radical o cerrada, que soy de una comunidad, privilegiando un poco como la parte materna, que es lo que he conocido, sino también en los procesos que he andado en los últimos tiempos, que han sido más interculturales, reconocer también todas las mezclas que hay dentro de nosotros. Ve, ¿y cómo ha recibido tu comunidad tus trabajos audiovisuales? Contanos un poquito de si, pues, seguramente has hecho como proyecciones para ellos, se los has mostrado. ¿Cómo ha sido la recepción de ellos al ver tus trabajos? Para mí el más duro fue el primero, porque en el primero yo sentía pero era desde mi sentir, que esperaban una producción más comunitaria. Y yo lo que hice fue un primer ejercicio de acercamiento, porque yo digo como que si primero uno cuenta lo que sabe y lo que ha vivido, o sea, es muy difícil colocarse en un lugar de contar la historia de otros, o si se hace, no se hace como de la manera más sincera, y yo lo que siempre trato dentro de mis trabajos es como ese grado de honestidad un poco con lo que se está viviendo, con quien está ahí alrededor, ¿no? Entonces, esto fue así como un poco, yo pensaba como que no, esperan una producción que tenga que ver más como, que les sirva más como para mostrar en otros lugares, ¿sí? Que eso pues viene como de una tendencia de muchos años atrás con el cine de denuncia, que fue como el primero en el que empezaron las comunidades indígenas a mostrarse o a ser parte de ese movimiento. Entonces yo ese día que fui a mostrar ese primer trabajo iba como pensando en todas las posibilidades, me van a sacar, que no vuelva a hacer nada más acá, que eso no estaba bien, pero fue muy lindo porque recuerdo mucho el canto de las chicharras y la exhibición y mucho las risas en la comunidad, y claro, ese siempre ha sido como en todas las comunidades algo muy bonito, y es como de burlarnos de nosotros mismos. Y había sido la primera vez que se colocaba en pantalla muchos de los personajes y lugares de nuestra comunidad. Entonces fue muy lindo, y creo que también caló mucho en la memoria colectiva, si bien es como un retrato familiar, caló mucho en la memoria colectiva de nuestra comunidad por
por recordar a personas que han sido muy importantes. Entonces eso, y ya los otros trabajos también los he exhibido, pero yo siempre me conflictúa un poco porque los trabajos han circulado más hacia afuera que hacia adentro de las otras comunidades que también les puede funcionar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí siento que han sido bien recibidos y que está como que estos trabajos que... Por ejemplo, lo que hace el colectivo de Shigoneshi o Yosokui, de hacer los trabajos para, bueno, Yosoki ya está como en otra línea, pero es como que mostrar para que el otro los conozca, ¿sí? Uh-huh. Y está como otra línea que donde estamos junto con otros compañeros, que tiene que con Luz Beidi, está allí Monterroso, está aquí está también Luis Troches, uh-huh. Que estamos como en la otra línea de, es que pues qué pena, pero no nos importa mucho que quien nos vea, sino que nosotros mismos nos reflexionemos hacia adentro, un poco más en el campo de las subjetividades. Sí, de construcción también de nuevos lenguajes, uh-huh. de construir otras formas de contar desde esos lugares, ¿no? Como uh-huh. estando desde adentro de esos lugares. Otra cosa que destaca de tus producciones audiovisuales es la voz en off en lengua embera, ¿no? Es como importante. Siento que le aporta también una sonoridad especial, ¿no? Que es una lengua ajena a la mayoría de la gente, pero que le aporta también como una cadencia y una sonoridad especial. Y vos también has dicho que el audiovisual, nuevamente, se vuelve como en un puente para que vos conectes con tu lengua materna, uh-huh. que la recordes, que la ejercites, ¿no? Como que conectes con ella nuevamente. Que eso me parece muy bacano como de tu proceso, y es que siempre el audiovisual es un camino para volver, como conectar otra vez con tu comunidad. Háblanos un poquito de eso, de cómo fue ese proceso de reconectar con tu lengua materna y por qué es tan importante para vos tenerla tan presente en tus producciones audiovisuales. Yo creo que esto de hacer el audiovisual no es algo, pues dentro del quehacer y del medio, está algo proyectado para que vaya hacia adelante, ¿no? Nos están diciendo, desde que usted tiene la idea, piense dónde quiere circular. Pero yo he sentido personalmente que esto del audiovisual es para ir hacia atrás y tiene un poco de coherencia con varios pensamientos que tenemos nosotros como comunidades indígenas, y es que eso del futuro no existe, y si existe está acá en la parte, en otro lado, ¿no? Porque lo que va adelante es el... Sí, no lo estás viendo. Es el pasado. Entonces, es precisamente como eso lo que yo siento del audiovisual. Entonces, el audiovisual es como un espacio creativo en donde vuelvo con algunos elementos, y para mí la lengua materna es muy significativa porque es una lengua que me regalaron, que me despojaron y que ahora me toca luchar triplemente por recuperarlo, ¿sí? Y yo tengo un nene de 7 años y recuerdo mucho que lo poco que yo sé de lengua, hasta los 2 años estuve ahí enseñándole, y cuando hasta los 4 años que él empezó en un proceso académico, yo me di por perdida. Yo dije, no, aquí yo ya no sé ni cómo regañarlo, ya no sé cómo felicitarlo, ya me quedé como muy cortica del léxico, y él empezó pues como con el español, y uno desde el ideal dice, no, es que toca hablar la lengua, pero eso no es tan fácil, sí, no es tan fácil, y por eso yo siento que el audiovisual es ese espacio donde permite, si bien uno no lo habla, permite practicarlo y un poco como quedar tranquilo uno mismo, decir, hice el esfuerzo de hablar, de interpretar esta palabra, hice el esfuerzo de entender este significado que tiene, y además porque es que en nuestras lenguas les hace falta mayor sistematización y registro, claro. Y más si están como en estos campos creativos del cine y el audiovisual. Hay muchos pueblos, mi pueblo afortunadamente todavía tiene un buen número de hablantes, aunque también ha variado mucho con el tiempo, pero hay otros pueblos que no tienen, y estrategias y dispositivos un poco como la creación audiovisual es lo que nos ayuda finalmente a hacer memoria, y es más fácil con todo este cambio del universo verse un audiovisual hablado y donde se pueda sentir esa sonoridad, que ir a los diccionarios que han construido los lingüistas. Claro que también puede ser como un ejercicio interesante para las nuevas generaciones de tu comunidad, o sea, relacionarse con la lengua
no desde lo impuesto, desde lo heredado, sino también desde otros lugares con los que pueden conectar un poco más. ¿Cómo haces entonces, por ejemplo, con tus guiones? ¿Los escribís en embera, los escribís en español? ¿Cómo haces? Porque decís, bueno, tengo unas limitaciones, llego hasta un punto con la lengua. ¿Cómo haces para construir entonces esa voz en off, pues, que es como tan importante? Sí, yo aquí echando cabeza, claro, todos tienen, si bien no todos, porque el primero sí tenía prácticamente el 80% en lengua, los otros tienen porciones así sean en cantos, ¿sí? Entonces, yo trato, cuando escribo, trato de no escribir mucho en español. O sea, de no pensarme, cuando me siento a escribir, obviamente escribo como con la ortografía de acá, porque nosotros no tenemos desarrollado, y yo menos, porque no hablo mucho mi lengua, pero trato de no pensar mucho como Capunia, decimos nosotros, como blanco, trato de sacar como desde muy adentro cómo pensaría el embera. Desde allí voy al espacio más, a mi espacio asesor más seguro, que es mi madre, que ella siempre ha estado, mi madre y últimamente un par de tíos que tengo. Y la diferencia es que mi madre sí ha sido como formada con algunas técnicas lingüistas, académicas por así decirlo, y mis tíos no, desde lo cotidiano. Entonces, llego a donde ellos, depende como para qué tipo de escritura sea. Yo el primero lo hice como un poco más riguroso desde la interpretación, acompañada de mi mamá, que eso también era muy bonito porque el audiovisual pues no solamente está como acercarse a la familia para el video, sino también en lo cotidiano. Entonces era mamá, venga, sáqueme un rato, de niños no pudimos, de niña no pude, pero sáqueme un rato y pensemos cómo se construiría esta frase. Y hay muchas cosas que cambiamos. De hecho, hace poco, yo hace algunos añitos vengo también como en el camino de las oralituras. Hace poco estuve escribiendo un poema que tiene que ver precisamente con esto de hablar en la lengua, ¿no? Un juicio propio del por qué no hablo la lengua, y me senté con mi mamá, o sea, yo lo coloqué, mi mamá me ayudó como a traducirlo, cuando me lo envió yo leía y alcanzaba a identificar algunos conceptos y yo lo cambiaba al español. Yo decía, no, esto está mucho más lindo en cómo se quiere decir en embera a cómo al término que conseguí en español. Entonces tengo como esa licencia de poder adaptar un poco lo que quiero transmitir. Y lo otro en el audiovisual es que, por ejemplo, cuando son cantos, yo hago también un proceso de adaptación de lo tradicional, ¿cierto? No dejo tal cual lo tradicional, sino que lo ajusto de acuerdo a la historia también. Me doy un poco como esa licencia. Sí, ahí lo voy a amarrar un poquito con eso que dijiste, porque es otro punto que me parece muy bello de tus trabajos, y es el tema de los cantos, precisamente. ¿Cómo pensás o cómo empezás vos a construir esa sonoridad de ese universo indígena, ¿no? A traducirla a tus producciones audiovisuales. ¿Cómo suenan los cantos? ¿Cómo suena la lengua? ¿Cómo suena el entorno? O sea, ¿qué tan importante es para vos el sonido en tus productos audiovisuales? Sí, no, es mucho, de pronto no el sonido como una captura, sino el sonido como la expresión de quien está ahí hablando, y particularmente los cantos. Yo, antes de entrar a estudiar este pregrado, yo quería estudiar música, siempre me interesó mucho como los sonidos y las músicas, y dice mi madre que tiene que ver con una práctica de la comunidad, que cuando que cuando yo estaba en el vientre de ella, uno de esos ejercicios que tenía que ver como con ese cuidado de ese proceso de gestación era ir a la selva, internarse unas horas y dejar que el bebé, que uno pues escuche como los sonidos que hay alrededor de la naturaleza. Entonces creo que tiene también mucho que ver de allí, y también hay unos procesos rituales dentro de las comunidades que le dan como más valor a algo dentro de la vida de uno, ¿no? Entonces la música vino desde allí, bueno, los cantos tradicionales, y particularmente a mí me significó mucho en mi vida que estaba en la ciudad y en este proceso de identificarme, y mi madre, de las pocas cosas que me acuerdo en lengua que me enseñó, fue un canto
Sí, entonces yo atesoraba ese canto como que, ay, sí soy, y sé hablar, o sea, era como mi puesta en práctica de que podía hablar y entender lo que había en una canción. Y más adelante una tía también me enseñó otros cantos, entonces también como que específicamente el canto fue como ese dispositivo, ese detonante, por así decirlo, que me llevó como a hacer clic y decir como, aquí es donde puedo seguir practicando la lengua, aquí es donde puedo escuchar como los símbolos propios que hay en las letras que están en las canciones. Y después ver a mi bisabuela con todo ese repertorio que tenía, yo dije, no, esto acá es otro universo totalmente distinto y maravilloso que toca cuidar. Uh-huh. ¿Guardaste o guardas todavía ese repertorio de tu bisabuela? En el segundo semestre que fue de radio, grabé un montón de canciones, se dañó el computador. Qué En ese dolor, entonces no. no usaba discos duros, no los conocía y se dañó. Y entonces realmente lo que tengo es muy poco, casi que lo que ha quedado en los trabajos finales de los trabajos. Y por ejemplo, el documental, yo tengo un documental que se llama Truambi Canto, que lo que hice ahí fue precisamente como esos cantos tradicionales de la abuela y de otros familiares que me contaban, colocarlos y a la par hacer como una escritura ya muy particular de la historia. Y pasó algo bien bonito, que fue que allá en ese entonces había un programa de batuta en mi comunidad y los niños cantaban las canciones que cantan en todas las batutas a nivel nacional. Y con la profesora yo me le acerqué, le conté el proyecto, que quería hacer unos cantos y le compartí esos cantos tradicionales y adaptados. Entonces ella me ayudó como a hacer los arreglos y a practicar con los niños mientras pues yo iba allá al territorio, porque en ese entonces estaba viviendo en Putumayo. Y de repente cuando voy ya para el momento de grabación, empiezo a escuchar en las flautas las melodías que estaban pues para la obra, y empiezo a escuchar que por ejemplo una prima mía que no se sabía la canción porque ellos no se lo sabían, empieza a mecer a uno de los nenes de la casa cantando esa canción. Entonces dije, ve, qué raro el universo, porque es un canto tradicional que se dejó de practicar, lo recupero y vuelve otra vez un poco como a estas nuevas generaciones. Entonces eso me pareció como un poco en la, no sé si activación de la cultura o en esto de revitalizar la cultura, que sería más como la palabra. Me pareció como un ejercicio muy interesante y que hace parte como de lo que necesitamos hacer hoy en día las comunidades para poder seguir perviviendo con nuestras particularidades. Sí, que sigue siendo un ejercicio de tejer, ¿no? Es como que algo que se rompió y lo logras unir. Se añade. Lo logras unir nuevamente. Hablemos ahorita un poquito qué era de ya tu ejercicio ahora como curadora, como jurado también en algunos espacios. ¿Qué es importante para vos o qué observas con especial atención en los proyectos que ves, que visualizas y que curas para espacios como el Festival de Cine de Cali, por ejemplo? Ay. Tengo que decir los secretos. No, los secretos no, pero sí puedes contarnos qué es importante para vos desde el lado de la curaduría. Sí, yo este ejercicio lo hice, la primera vez que lo hice fue justo después de terminar el primer documental, que tuvimos que organizar una muestra. Los profesores nos dijeron muy lindos sus trabajos, pero ahora ¿cómo van a hacer para que la gente los vea? Y no nos dieron como los mayores parámetros, o sea, no nos dijeron, sí había como un antecedente y una muestra, pero no nos dijeron esto se hace así. A lo que tocó. Ajá. Los que eran productores o cabezas se las ingeniaron y posteriormente hicimos un proceso con un grupo que se llama Cultura V. Y yo me empecé a dar cuenta y que me gustaba este proceso de seleccionar y de curar y organizar programas de acuerdo a temas específicos. Y me pareció como un espacio un poco de privilegio, ¿no? De poder ver qué es lo que se está haciendo y de tener un mayor panorama de lo que tendría alguien que solamente va y ve una película y después otra, pero pues no tiene como el macro. Yo llevo, además, la verdad no sé de dónde llegó la invitación directamente al FEDCALI, pero yo llevo ya cuatro versiones también apoyando la curaduría del Encuentro de Cine del Putumayo. Soy una de las coorganizadoras y también de la muestra de Daupara, la muestra de cine y video indígena.
Y yo siento que lo que me mueve a mí a querer compartir una película es si encuentro un corazón allí, ¿sí? Un poco como con este pensamiento del corazonar, que la otra vez también lo hablábamos con Jerry Lee, como cuál es el espíritu, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que tiene esta película para compartir y qué nos está enseñando de nuevo o qué nos está enseñando de o qué alternativas nos está dando para tener otras perspectivas de vida en el universo que estamos. Entonces para mí eso es muy importante, como mirar qué está sintiendo quienes están proponiendo esa historia o quienes hicieron ese trabajo, esa obra artística. El corazón de la película es lo que buscas entonces. Sí, para que se conecte con el mío y con el de los demás. Maravilloso, tejer nuevamente. Así es, soy tejedora. Bequera, cuando vos estás bajita de energía o aburrida, ¿qué te sube el ánimo? Música, tejer. El tejer. De hecho, cuando me siento bloqueada o muy cargada de compromisos, por así decirlo, yo digo, no sé qué más hacer. Estoy como en un nivel de estrés muy alto y cojo mis hilos y mis colores y me pongo a crear, más que todo a crear diseño. Cuando estoy demasiado aburrida, lo que me pongo es a replicar. Okay. Sí. ¿Qué querías ser de niña cuando fueras grande? Doctora. Típico. Estaba en un colegio en la ciudad, era como el estereotipo de, bueno, los doctores ganan más, salvan vidas. Hasta que una vez llegó una amiga de mi mamá, periodista, que estaba haciendo un trabajo con ella. Y me dijo, yo también quería eso, hasta que me di cuenta que en los doctores toca tener también algo de insensibilidad, y sobre todo si se trabaja con el Estado. Cuando me dijo eso, yo dije, claro, pues por eso ellos no se alarman con sangres, no se alarman con ese tipo de cosas. Y yo decía, no, yo no, por ahí no. Muy lindo el ejercicio de salvar la vida, pero todas las cosas pequeñas que hay detrás, como que eso no va conmigo, porque yo desde chiquitica siempre fui como muy chillona, yo no tuve como una vida muy clásica o normal, pues siempre pasé por varias dificultades en mi infancia para poder estar donde estoy. Pero entonces yo dije, no, ese de pronto no es la profesión o el rol que quisiera. Ya después empecé a tocar batería, pandereta, solo los acordes mayores de la guitarra y sobre todo a escuchar mucha música. Y en este ejercicio de conocer también las otras comunidades, yo miraba que lo que más se expresaba eran estas expresiones musicales en el canto y la danza que acompañaba un canto. Entonces yo dije, no, yo quiero música. Ya después de que había pensado primero en un doctor. Y se va transformando hasta... No, y después fue puro accidente que llegué a la carrera. Y aquí voy. Y a mitad de mi carrera, bueno, ya graduada, ya cogí la otra profesión de mamá, entonces ya es otro universo total, y ahora estoy como en una mixtura un poco extraña tratando de entender mi vida. Sí. Contanos la anécdota que más recordés de tu entrada al medio audiovisual. O sea, lo que más recordés de cuando empezaste en este ejercicio. Ya era finalizando el semestre, nos habían prestado las cámaras análogas de la universidad, pero yo no había podido hacer ejercicios prácticos. Teníamos que comprar el papel fotográfico. Con mucho esfuerzo logré conseguirlo, y para mí entrar al laboratorio era como muy mágico. El problema es que no pude responder con la actividad porque se me dañó todo. O sea, técnicamente nada, no quedó nada, se perdía ahí como todo el tiempo en buscarlo, el presupuesto y como las fotografías que había alcanzado, porque dentro de mí yo decía, uy, qué belleza, esto me va a quedar lindo, cuando después al momento de revelarlo no quedó nada. Entonces eso también me hizo pensar como que esto de pronto o así no sea lo mío. Entonces como que recuerdo mucho eso, y también en el transcurso el apoyo de los profesores. Para mí eso fue muy importante, como esa libertad que me daban. Yo, de hecho, hace poquito me encontré con uno de los profes, me estaba presentando con otro realizador y decía, esta niña no hablaba nada. Nunca le conocimos la voz hasta que le tocó presentar su trabajo final, que fue el documental. Y claro, yo pasaba muy desapercibida porque yo fui por mucho tiempo muy tímida y callada.
porque tenía que ver también mucho con las inseguridades que tenía pues como en mi vida. Y ahora no paro de hablar. Ah, mentira. No, también me gusta como a veces mucho el silencio, callarme, escuchar. Pero pues cuando toca hablar ya por lo menos puedo hacerlo. Ya compartir más. Sí, un poco. Ajá. Bueno, Sí. ve, Kera, muchas gracias Ya. por sacar este espaciecito con nosotros. Sí, ¿te hizo falta? ¿Qué más No, quieres ya. contar? Es no que me pasó rápido. Se pasó rápido, sí, Sí. pero te agradecemos mucho haber sacado este espacio Ujú. mientras estás en el corre-corre del festival para conversar con nosotros. Vale, muchas gracias, Ángela. Este episodio fue realizado gracias a la colaboración del Festival Internacional de Cine de Cali. Si te gustó, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takechima Podcast es una producción de Estudios Takechima bajo la dirección de Jaime Tenorio. Está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Guasá Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Dirección y producción: Ángela Trejos Collazos, Juan David Hernández Caviedes. Dirección de sonido: Carlos Jair Guasá Caicedo. Dirección de fotografía y montaje: Camilo Marulanda. Asistente de fotografía: Suani Coabú Montenegro. Grabación, mezcla y musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Asistentes de sonido: José Orlando Garzón, Juan Daniel Montenegro, Mateo Incapié. Community Manager: Natalia Naconas. Diseño gráfico: Michel Morales. Estudios Takechima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura, Alcaldía de Santiago de Cali, 2025.